Esto fue presentado el 15 de septiembre y desde ahí hemos venido reclamando la visita de los funcionarios. Así que es positivo que hoy esté efectivamente aquí el ministro. Y a él quería preguntarle, escuchaba las proyecciones económicas y el escenario macroeconómico que describía. Y la verdad que usted vino, ministro, el año pasado acá, nos dijo que la inflación este año iba a ser del 29%. Y está ya arriba del 50% interanual. Nosotros, cuando le citábamos las cifras del relevamiento de expectativa de mercado, nos decían que estábamos locos en creer en eso, que de ninguna manera se podían dar esas proyecciones y resulta que esas han terminado siendo las ciertas y no las que se han presentado acá. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no podemos utilizar otros parámetros para determinar esas proyecciones en el presupuesto? Y respetuosamente preguntarle por qué le debemos esta vez creer, siendo que no se cumplió ni de cerca la proyección que realizó el último año. Hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, redactado tras la presentación del proyecto de presupuesto, que dice que el único escenario en que las proyecciones de inflación y de tipo de cambio establecidas en este proyecto de presupuesto pueden darse por ciertas es si hubiera un atraso por completo de los precios regulados de nuestra economía. Y con esto voy a la segunda pregunta, y es que en el proyecto de presupuesto usted ha previsto ahí un sendero de fuerte reducción de los subsidios económicos en su participación en el Producto Bruto Interno, lo cual no se condice, por supuesto, con lo anterior que dije. Ni bien usted presentó ese presupuesto, en una entrevista el presidente del bloque del Frente Todos aquí dijo que esas eran cuentas matemáticas, pero que no tenían que ver con cómo impactaba en la realidad cotidiana de la ciudadanía. Entonces mi pregunta concretamente ahí, ministro, es ¿cómo va a realizar esa baja de subsidios? Porque por mucho que se hable informalmente del tema, queremos saber cómo se va a producir esa reducción en prácticamente un punto del PBI de subsidios económicos y cómo va a impactar eso sobre las tarifas de servicios públicos. Y el último punto, ministro, está vinculado a esto del financiamiento. La verdad que escuchaba atentamente a las diapositivas que usted pasó y no me cierra el tema. Quisiera de su parte una explicación. Usted habló allí de 653.000 millones de financiamiento neto por los organismos internacionales. Sin embargo, cuando uno lee el presupuesto, ahí habla de 1,7 billones de desembolsos de organismos internacionales con pagos por solo 200 y pico mil millones. Es decir, según informa la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, hay 2,4% del PBI de financiamiento neto que no se condice con lo que usted estaba presentando en las diapositivas. Entonces, o ha habido un cambio en eso o hay una disparidad en la información. Y concretamente en eso le queremos preguntar, porque cuando uno ve el rubro, los distintos rubros del financiamiento, sobre ese 1,7 billones, lo que corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo es muy poquito. Lo que corresponde al Banco Mundial es muy poco. Ahora después vemos un rubro que dice ahí CAF, Corporación Andina de Fomento, FIDA, Fomplata y otros, y ahí es 1,4 billones, es decir, prácticamente 12.500 millones de dólares. Ninguno de esos tres organismos tiene un patrimonio, un capital como para hacer un aporte de ese tipo. Cuando dice otros no sabemos qué especifica o a quiénes se refiere. Entonces la pregunta concreta es, además de los adelantos transitorios del Banco Central, además de la colocación de deuda pública en pesos, ¿quién nos va a prestar, ministro, 12.500 millones de dólares el año que viene para ayudar al financiamiento de la Argentina y de su déficit fiscal? Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero.